Buenas noches, aquí en Bogotá y en el resto de Colombia, buena parte de América. Ya estamos en la noche del clima y en otras oscuras noches. Completamos ya una semana de protesta social. La situación está álgida. Aún así nosotros, el equipo de Sito Speak, estamos aquí para por unos minutos distraernos y cambiar un poco la cotidianidad última con nuestras lecturas. Vamos a ver si llegaron los dos de siempre, de las dos docenas. Y hay dos, a quienes saludo respetuosamente. ¿Sí? Eh, bueno, hoy tenemos un par de cuentos, uno muy corto del mismo autor. También, aparte nuestra en Colombia, un abrazo solidario a nuestros hermanos en México, sobre todo aquellos que infortunadamente perdieron personas en la tragedia del metro en el Distrito Federal. Y la pérdida de una vida siempre será una tragedia para una sociedad. Y el COVID, no cede, no cede, va y viene. Y aún así, aquí estamos. Permítame, cerramos esto y abrimos otros espacios para compartir eh, nuestro trabajo del día de hoy. ¿Sí? ¿Quién está por ahí? Alexandra, mi leal compañera de luchas en este campo de la cultura, señor Sierra. Vaya, vaya, qué agradable verte. Me encantaría decir que me gusta el símbolo, pero representa esto que estamos. Pero muy bien, Harold. Sensibilidad social. Está Jenny Evet, compañera Jenny Evet. Me agrada verte y saber que estás por acá. Aún esperamos tu joven y linda voz a través de este canal como maestra de primaria. Y yo sé que te vas a decidir. Estamos en época de decisiones, por cierto. ¿Qué más tenemos por acá? Hoy comenzamos a las 8:02. A ver si nos... Más allá de que nos llegue más gente, sí, sé que algunas personas pues no pueden estar en punto a las 8, pero para nuestra fortuna nos ven a través de las repeticiones que se hacen todos los días. Apenas termina el video, ustedes tienen acceso al canal de YouTube de Sito Speak, en donde aparecen todos los videos hechos desde el primero hasta el de hoy, para que lo vuelvan a escuchar. Pues, cada vez que uno lee un libro o vuelve a escuchar una cinta de audio o ver nuevamente una película, descubre cosas nuevas, ¿cierto? Y pues eso nos ayuda. Bueno, compartimos esto. Creo que ya es suficiente. 8:05. Bueno, Jenny Bet. Un poco nota baja hoy por una leve afección de salud. Espero que no sea aquello. Tal vez producto de estos fríos bárbaros que han hecho en Colombia y en el mundo. Que lo que está caliente son las calles. Hoy tenemos como invitado a un autor cartagenero, a nuestra Cartagena de Indias, allá en el Caribe, que es el profesor, el maestro, el autor Roberto Burgos Cantor. Eh, un autor que nace
en 1948, después del Bogotazo aquí en la ciudad, de ese hecho tan social que nos dejó marcados en el siglo XX, varios hechos, pero el Bogotazo sigue siendo el punto de partida, de inflexión de la historia social y política del país. Y fallece, infortunadamente, en el año 2018, ya hace casi 3 años. Se desempeñó como maestro de literatura en la Universidad Central, hasta donde recuerdo, y dentro de sus obras aparece una que la escogí porque el nombre me gusta, me siento identificado. Es un cuento corto que se llama El espejo. Espero que entiendan el por qué, por lo de él. Una luz tenue sin vibraciones se esparcía en la pista de los aviones. En la sala de embarque se acomodaban los pasajeros de 2 vuelos. Eran suficientes para colmarla. La mayoría estaba en los asientos de plástico rígido y tamaño mezquino, estrictos como nido de columpios y unidos entre sí por un armazón de barras que los alineaba sobre el piso. De cuando en cuando los altavoces regaban instrucciones y avisos de llegadas o salidas de las naves, confirmaciones, demoras, horarios aproximados, con un sonido estridente. Me senté en una fila frente al ventanal desde donde la vi. Quedaba un área apenas interrumpida por la barra de café y una fila lateral corta donde esperaba ella. Hacia el centro quedaban las 2 puertas de salida para abordar y un par de aparadores detrás de los cuales se aburrían las empleadas de las aerolíneas. Atraído por un destello, reparé en la mujer. Tenía una pierna sobre la otra, enfundadas en un blue jean ajustado que seguía sus formas sin arrugarse ni resaltar exuberancias. Terminaban en botines negros de tacón delgado y alto. Dejó la cartera abierta sobre los muslos. La mano izquierda sostenía un espejo con mango. Lo movía y probaba posiciones buscando algo en su rostro. La otra mano recorría su cabello con un peine de carey de dientes grandes. Ponía el espejo junto a la cartera, cerca de su bajo vientre, y organizaba una trenza que después enrollaba encima del cuello en forma de moño. Se miró otra vez en el espejo y con sacudidas leves pudo deshacer el arreglo encima del cuello. Mantuvo la tensión y movió la cabeza, aunque la energía contenida del gesto era una sacudida. Se acercaba más a esto. La cabellera no tocaba los hombros y sus hebras, a pesar de lo dúctil, mostraban cierta rigidez. Era posible que los tintes y el calor de las secadoras hubieran acabado con su naturaleza. En el color castaño que predominaba en el pelo de la mujer sobresalían franjas doradas. El dorado de brillo arruinado por el humo de las velas en los altares pobres. Sin perturbarse, la mujer repitió: ordenar el cabello con el peine, hacer trenzas. No parecía un motivo de la elegancia, se convertía su dedicado peinado en un impulso de vanidad insatisfecha. La mujer volvió a desarmar y a ordenar su cabello. Escudriñó el espejo y parecía no aprobar el resultado. Sin impacientarse, lo desordenó otra vez más, con la concentración tranquila de quien está en la penumbra del cuarto de baño o en un rincón de la alcoba. En el tocador de espejo atiborrado de paredes, escaparate, cama, ventana, polveras, perfumes, cepillos, lámparas. Llamaron por el altavoz a hacer la fila. Establecieron el orden que nadie sigue: las familias con niños, los inválidos, los viajeros frecuentes, los que pagaron la silla más costosa. Cerca de la escalerilla del avión, al lado de una raya blanca pintada en la pista, la fila esperaba para subir. Curioso, busqué a la mujer y había quedado cerca de la mitad de los pasajeros, quienes equilibraban valijas livianas, bolsas de compras de última hora, ordenadores y móviles. Ella continuaba bajo la luz tibia empecinada en su ritual. No supe por qué. Me conmoví. Las entretenciones del vuelo, un periódico aburrido, una revista de ofertas de paraísos pagos, un poco de agua o un jugo de caja, agotaron el tiempo en el aire. Por fin el aterrizaje, las instrucciones de cada vez y los pies otra vez en el suelo. La pequeña grieta entre un sitio y otro que cambiaba en el tiempo breve de un vuelo se unió sin explicación. Un puente inesperado me hizo volver a la mujer del espejo y del peine y de la voluntad de algo que perseguía y quizá no hallaba aún.
Entonces me detuve en las bandas rodantes de la sala de entrega de equipaje y la vi. Lidiaba con su espejo, o con su rostro, o con su cabello. Ahora a la luz distinta de esta ciudad me di cuenta de que se había empolvado para suprimir los brillos de la piel, pero su peinado, o el que quería, no lo lograba. La intuición del curioso me hizo creer que alguien la estaría esperando. Mi único equipaje era el morral que puse en el piso. La mujer esperó el suyo en las bandas, que ya funcionaban, sin dejar de entregarse a su espejo y a su cabello. Un poco de frío estaba en el aire y el inicio de la tarde se anunciaba con nubes oscuras que ponían gris la luz. Seguía a la mujer, que sin soltar el espejo jalaba su valija pequeña de ruedas. No se dirigió al lugar de los taxis, caminó por el interior de la terminal hasta la última puerta. Una solidaridad sin motivos, pura, me dejó a la vista de la mujer, como si yo fuera su guardaespaldas, o su guardaalma, o su cronista, o un vulgar mirón que quería saber quién iba por ella a ese aeropuerto y dar mi dictamen para mí mismo sobre si su esfuerzo de preparación a la belleza lo merecía o no ese hombre o esa mujer para quien ella se preparaba y se ofrecía. Entretuve las horas con porciones minúsculas de café en vasos de cartón encerado. La mujer persistía en la manipulación de su cabello y la luz escasa del cielo hacía improbable los ángulos de su rostro. Se enfriaba más el aire de la tarde y la acumulación de nubes de una tormenta parecían empedradas en las alturas. Me pareció ver que la mujer envejecía. El espejo no le respondía. Miré el reloj de la terminal y marcaba un poco más de las 9 de la noche. La mujer, con una fe imperturbable hacia su moño, lo destruía, cambiaba su valija de una pared a otra. Usaba su móvil sin alterar el silencio. El aletazo de una desolación misteriosa. La visión de esa mujer que esperaba, cuya mirada nunca se encontró con la mía, y a quien no me atreví a hablarle, me agobió de inutilidad. Tomé el taxi y me fui a escribir, a contar esta preparación, esta ofrenda, esta espera de la cual no supe más ni menos. Una mujer se embellece y espera en la noche a quien no llegó. ¿Qué hacer? Bueno, primer cuento, El espejo, del cartagenero Roberto Burgos Cantor. No sé quién está más por acá, porque en el teléfono no tengo esa visualización. Pero gracias. Está Nicolás. Es Tomasino por siempre. Luz Ángela Murcia. Gracias por su compañía usual. Bueno, en fin, debe haber alguien más por ahí. Después yo mismo me escribo un mensaje. Parece que hay alguien diferente. Sigamos. El secreto de Alicia es una obra más conocida de cuya portada fue publicada en la propaganda, en la publicidad, más no en el player, sino en la publicidad, para esta lectura de esta noche, ¿cierto? Entonces, de Roberto Burgos Cantor tenemos El secreto de Alicia, y él se la dedicó a Antonia y a Gabriela. Y dice lo siguiente: en el correo electrónico, como tantas veces, estaban las noticias suyas. Estas me llegaban desde algún hospedaje de carretera. Hacía un viaje de Atlanta a Nueva York. Peregrinaje lo llamaría más tarde en la crónica que escribió al volver sin saber que sería la última. El aire todavía guardaba el frío del final del invierno, y a la orilla de la autopista estaba la nieve apilada, el resplandor de vidrio de los restos de la capa de hielo sobre el asfalto. Nunca avisaba de los viajes. Por ellos abandonaba las salas de cine, donde miraba las películas antes del estreno, y se iba a los festivales o a las entrevistas con los actores y realizadores en Londres, Barcelona, Roma, Los Ángeles, La Habana. Apenas advertía de la ausencia cuando se daba un encuentro casual antes de la partida, o cuando debía posponer la fecha de una cita por este motivo. Aunque no le desagradaban las ciudades pequeñas, de calles solitarias en la noche con algún ebrio detenido en la incertidumbre pasmada de no saber dónde estaba, en el mismo sitio de tantas veces, esta vez se incomodó por el error en la reserva del hotel en
Bethlehem. 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 No encontraron habitación y debieron deambular por la noche para atravesar esas horas después de las 2 del amanecer que parecen trabadas. Distrajeron el inconveniente entre restaurantes de servicio 24 horas y parqueaderos desiertos en los cuales se encendían un momento el automóvil hasta que la calefacción ponía tibio el interior. En esa amanecida sintió el malestar. Lo atribuyó a la mala noche. En la estación de combustible donde volvieron a llenar el tanque y bajaron a desayunar, fue al lavabo. En Colombia decimos fue al baño. Se limpió con agua caliente la cara y lavó los lentes. Hizo buches. Un bienestar que duró poco lo acompañó al café con su olor permanente a salchichas doradas y mostaza, papas fritas, chuletas con manzana. No precisó en cuáles filmes vio esta escena, con niñas secuestradas y asesinos que oscilaban entre el instinto de la destrucción y el enamoramiento. Pronto ubicó la mesa donde su hija, el marido y la pequeña Antonia, la más despierta por la aventura de mal dormir en el automóvil, se habían sentado. Distinguió los huevos fritos cubiertos de pimienta de cayena que el yerno empezaba a comer con tostadas de pan negro. Antes de sentarse, padeció las ascuas de la inapetencia y sin queja ni maldiciones, se oyó decir otra vez una frase que le había dicho a uno de sus amigos después de un doble con películas imposibles. Quién sabe si recordó esa vez con el amigo o la frase voló sola. Afirmó para sí, con ternura y cruel certidumbre, hasta lo malo tiene fin. Optó por un té negro de bolsa y una tajada de pan blando con mermelada de naranja amarga. Lo atacó sin energías mientras recordaba desconsolado sus momentos, los más, de glotonería gozosa en los cuales cada plato hacía un homenaje a una película o venía la remembranza de una comida con alguien de su aprecio. El bacalao con Vázquez Montalbán, el arroz con coco y la posta negra con Cabrera Infante y Miriam, el sábalo frito en manteca de cerdo rodeado por trocitos de caracol de pala y arroz de uyama en Cartagena de Indias, durante el festival de cine cuando visitaba a Constancia Cantor en la isla de Manga, el chivo con suero y yuca cocinada en el restaurante guajiro de Guilla. Ninguno de estos recuerdos, más raudos que compasivos, en los que apreciaba tanto los platos como la compañía, le devolvió las ganas de comer y una falta de apetito incómoda ganó terreno. El automóvil volvió a la autopista, que avanzó entre la luz uniforme encajonada de un techo de cielo gris pizarra, sin horizonte. Vio la caravana, qué pena por lo de las armas. Vio la caravana de camiones con remolque, sus luces rojas de señales y los tubos altos de escape, con su fumarola de globos que ascendían al cambiar de velocidad y se deshacían. Pensó en Punto de Fuga, el filme donde un camión, cual encabronada ballena blanca, persigue el automóvil, Pecot, de un solo tripulante. Y tuvo la imagen de Cabrera Infante en la penumbra de una de las viejas salas de cine del neblinoso distrito capital de Bogotá, de muchas sillas y con la olorosa humedad de sus alfombras de hebra gruesa, de trapeador, selva de pulgas, moviéndose en la platea con sus pasos cortos mientras contaba cómo escribía los guiones y el enredijo que provocó en su mente el guión de la novela de Malcolm Lowry, Bajo el volcán, y la risa desordenada del poeta Santiago Mutis, que se regó como aguacero sobre un techo de zinc en el silencio reverencial del público de universitarios y el desconcierto del cubano que atinó a decir: apuesto a que no sabes lo que es haber estado en una clínica de reposo, como llaman con cierta compasión al hospital de locos, con la identidad traspapelada. Curioso recuerdo, pensó, y se puso a decir frases cortas para disimular el malestar en aumento y a cambiar con dificultad de posición en el asiento de atrás del auto donde iban él y Antonia sin haber sacado el apoyabrazo de la mitad del espaldar. Repetía diálogos de películas con los que jugaba con frecuencia. Mi revólver es más largo que el tuyo, yo te hablo con los sentimientos y tú me respondes con las palabras. Soy un hombre viejo que le tiene miedo a la oscuridad. A veces uno encuentra su destino en el camino que tomó para evitarlo. Entonces la vida es un espantoso horror. Tócala, Sam. Para mí una película empieza por algo muy vago. 3 pájaros raudos que no alcanzó a atrapar. Algo de Hitchcock sobre el crimen perfecto en Ventana indiscreta. Un libro de Paul Eluard en una de Godard. Una palabra de Ciudadano Kane que le hacía anticipar a Brando y su tango patético y su poder de padre y patrono. Margarita, su hija, al lado del marido, quien conducía.
Había reclinado el asiento y sin abrir los ojos comentó: reconocí 2 películas, haces trampa. Quería reírse y sintió la risa trancada, no salía. Ese instante de felicidad secreta quedaba sin expresión, obturado, apenas para él, y la imposibilidad. Le dolió. Esos dolores sin lugar que matan todo. La boca parecía llena de algodón recién recogido, áspero, seco. La pequeña Antonia abandonó la cabeza contra su torso. El abuelo cerró los ojos, echó la cabeza hacia atrás hasta dar con el cabezal. No encontraba otra ocasión en que hubiera padecido lo que ahora. Quiso describirlo. Los hilos del títere, los movimientos o gestos que a alguien le aborra uno y le evita discernir la dirección, su utilidad, su fundamento, parecían cortados. Estaban encogidos, lombrices aburridas, inmóviles y gastadas. Intentó describir para él mismo lo que padecía. No iba a arruinarles el viaje. Además faltaba poco para llegar. Era como si las fuerzas, el ánimo, se fugaran por una grieta desconocida que él no había abierto. Le resultaba difícil atrapar los pensamientos. Ni siquiera sabía si en el pozo de inquietud se volvían burbujas. Era una perturbación distinta. Iba recogido en el hueco cuando algo reconocible y alegre para él lo sacó. La voz de Liza Minnelli, cantando You Are My Lucky Star, en New York, New York, con Robert De Niro. Habían llegado. Margarita le dijo: lo tenía programado para ti, ¿te acuerdas? No cerró más los ojos y trató de entretenerse con el paisaje de puentes, túneles, edificios, avenidas, taxis, limusinas, bocas del metro, enormes vitrinas que le eran familiares a fuerza de verlas en las películas. El estómago le dolía por todos los lados y la piel desde el bajo vientre hasta las tetillas se había puesto tensa, de tambor. Le hubiera gustado atrapar la pregunta de Margarita: ¿te acuerdas? ¿De qué se acordaba él? En la fluorescencia plata gris de la estación fría, que terminaba dejó la vista en el Central Park, los árboles indigentes con las primeras yemas y algunos cuervos perdidos en las ramas de cortezas heladas. Los senderos con fango, las ardillas raudas. Descubrían las bolsas de tela liviana o papel áspero que llevaban las oficinistas rubias con su andar entre militar y sensual, con el cuidado de quien transporta huevos, las puntas de los tacones de 7 centímetros que se quitaban para no estropearlos en ese suelo sin tapetes. Llegaron al hotel donde había hecho la reserva, uno de los edificios bajos de ladrillos con una recepción en penumbra, de escasa decoración, con alojamiento confortable. Entraron a la habitación doble y él a la sencilla que estaba contigua. Antonia se preguntó si podía irse con él. Le dijeron que más tarde, que dejara a Apeco descansar y ducharse. Los mayores habían aceptado el acercamiento fonético de los niños al nombre del abuelo. Alberto se convirtió en Apeco. No pudo levantar la persiana de madera y soltó la valija de viaje en el suelo. Casi 1000 millas de carretera, se echó en la cama y estuvo boca arriba mirando sin mirar el techo y afligido por no entender lo que le ocurría, la fatiga, las ganas de no vivir, el desconsuelo, el nuevo abatimiento. Entonces, en medio del techo vacío con la capa gruesa de pintura de aceite color marfil, las luces estaban en las lámparas de pie y de mesa. Lo asaltó sin violencia la novela de su amigo Alberto Sierra, aquella novela, 2 o 3 inviernos, a la cual él le había escrito el prólogo. La escritura mostraba una estética afín y se parecía a una introducción de autor. Una novela del hastío, de la ausencia de horizonte, del despojo existencial que lo había entusiasmado. Se detuvo a considerar los pocos pensamientos que le obedecían, que si acaso él, como el personaje femenino de Sierra, estaba frente al muro, sin salida, sin vuelta, sin regreso. Le habría gustado a Alberto Sierra saber que en este instante parecía salir de su novela después de tantos años. Otra vez la risa emposada. Se anunciaba por un incidente de aquellos días. Habían ido al mar, Sierra, él, un novelista que fue cronista de guerra con máquina de rodillo y teclas ruidosas al hombro, y un poeta que dirigía un movimiento de artistas. A la semana siguiente había recibido del poeta una fotografía en la cual todos jugaban. Algunos en calzoncillos, otro con el pantalón arremangado, entre las olas de salto alto del Caribe. En el respaldo había escrito, en recuerdo de la orgía del sol, mar y nalgas. Dejó la fotografía en la vitrina de sala donde la mujer de su padre guardaba las tazas chinas con su decoración en relieve de ramas de cerezos y borde dorado, las cartas que alguna vez contestaría, las latas de las galletas importadas,
la dulcera con la jalea de guayaba y los animalitos de cristal de colores. Al volver de la universidad, donde hacía esfuerzos por seguir en la facultad de Derecho, encontró a su padre vuelto una furia. Había abandonado la mecedora donde se balanceaba para aliviar el sopor quieto del mediodía, y blandía con su mano en alto el papel esmaltado blanco y negro. Lo único que me faltaba, repetía, mientras caminaba de un extremo al otro de la sala, sin mirarlo. Lo único que me faltaba. Mi único hijo varón, y resulta con una parranda de maricas. Así dice. Respiraba el aire tibio, recalentado por su ira, y continuaba: no quiero maricas en mi casa, no quiero. Él sorteó la indignada molestia y encontró mansedumbre para decirle: padre, es una metáfora. Sus palabras suaves, casi tiernas, tuvieron el efecto de la vara inclemente que hurga la herida en el toro, y su padre, con las frases que arrojaba como un telegrama viejo por las desarmonías de su respiración alterada, retomó la erupción de rabia. Qué metáfora, ni qué jerinzonga, ni metamierda. Maricadas. Tampoco pudo esta vez aflorar la risa. No logró expulsarla. Un dolor más fuerte se anunció en el torso, en la espalda, en el vientre. Nube sin viento que se instala en el cielo podrido de tormenta. Con lentitud se dio vuelta en la cama hasta tener los pies en el suelo. Movió la persiana y puso sus láminas paralelas. Miró entre ellas. Vio mucho de lo que amaba. Desde el paisaje escueto de su geografía literaria, mundo de restos y agonías, hasta este portento de rascacielos, puentes, el río y enormes aviones Boeing que se metían entre las ventanas de las torres y las derruían. Subió la persiana y le pareció observar una pecera detrás del aire de acero esmerilado, azuloso, en que estaba sumergida la ciudad. Lo perturbó el pensamiento de que no la había visto bajo la lluvia. Se propuso revisar el periódico para saber si uno de sus directores de cine preferidos estaría en un bar del Village, de esas notas de saxo incrustadas en la atmósfera y en las paredes con retratos y carteles viejos que la culpa o la gratitud tardía hacen memorables. Y lo imaginó con su rostro apacible de judío travieso, su angustia mental, sus lentes de vidrio grueso, con el saxofón persiguiendo un solo. Se dispuso a prepararse para salir. En el cuarto de baño fue consciente por primera vez del color de su piel. Una palidez que se desconocía estaba en el espejo, en el resplandor fijo de la luz halógena. El recuerdo de la fotografía en el mar lo acercó a la sombra de cómo era, más alto, el cabello negro al rapé, los ojos orientales sin gafas, la punta de la nariz delgada, los labios voluntariosos sin fisuras. Había perdido cabello y el descampado arzobispal de la cabeza en la coronilla dejaba una forma noble que surgía como piedra marina del cercado espumoso que caía sobre su cuello. Atribuyó el color y el agotamiento del rostro a la vigilia y a la incomodidad del viaje, y dejó salir el agua de la ducha hasta que estuvo caliente. Se abandonó al calor y al sonido del agua que lo aislaba más, y después de un rato entre el vapor se arropó con la toalla. Se pasó la máquina de afeitar al tacto por donde estaban enraizados los pelos de la barba. Cuando abrió la puerta, Antonia venía por él. Desde la otra puerta, Margarita y el marido la miraban avanzar por el corredor. Bajaron en el ascensor de mecanismos suaves y precisos que ahora desprendía el olor a limpiametales, y sus partes de bronce brillaban en la iluminación discreta. En la calle respiró cuidadoso con el propósito de llenar los pulmones. El aire del invierno no le produjo ningún bienestar. Después de varias cuadras, el placer que solía sentir al caminar las calles de las ciudades que visitaba quedó agotado. Se supo exhausto, sin más pasos. Encontró una excusa vaga que no alarmara y contó que estaba descompensado por el viaje. Antes de continuar a buscar el carro, hicieron un descanso en un Starbucks, con los barriles y sacos de café de orígenes diversos a la vista. Observó los jarros y tazas exhibidas para verificar si había alguna que no tuviera en su colección. Era un capricho que había empezado con un recuerdo de viaje que le había traído una enamorada reciente. Como en otros amores distantes, él prolongaba el recuerdo y no dejaba de aumentar el talismán, la prenda contra el olvido, para celebrar la pasión y castigarse por la ausencia. Así acumuló libros de Cortázar, canciones de Benedetti, películas de Jarmusch, líneas y líneas en rollos de papel descontinuados de teletipos vetustos, y la Dalia Negra de James Elroy, que compartía con una generosidad contagiosa. Una vez en el automóvil, le dio a su yerno una lista de direcciones. Disimuló con eficiencia el esfuerzo y en un ejercicio de brevedad
le indicaba Antonia para que oyeran todos. La belleza acorazada de Greta Garbo cuando mira por un telescopio torres y vías y terrazas y los traduce en toneladas de acero y cemento. No busca las estrellas. La escena donde el espejo envidia la desnudez de la australiana acariciada desde atrás por el ojo de vidrio ansioso de Stanley Kubrick. La capilla de la Universal Funeral Home, donde Marilyn le dijo a Capote: a veces quiero saber lo que va a pasar. El lugar del crimen en la novela de Vázquez Montalbán. El vacío donde hubo dos torres. Y Antonia, mira y mira, recuerda Torres de Princesas, Bosques Encantados, una película de Burton que le mostraron sus padres. Cuando volvieron al carro había oscurecido. Buscaron la calle 17 entre las avenidas Quinta y Sexta, donde un almacén de música tenía los discos que no hallaba en otro lugar. Aunque hacía meses buscaba unos blues que Elvis Costello produjo con el silencio de los músicos de New Orleans durante la inundación y el abandono posterior, no pudo superar la debilidad y prefirió una mentira suave. Le dijo que ya se lo habían enviado. Margarita le guardaba otra sorpresa. Rodaron por Manhattan acercándose a la calle 60. En la carrera segunda se detuvieron en el número 222. El marido de su hija, Camilo, les pidió que se bajaran mientras encontraba un lugar donde estacionar. Lo tuvo enfrente y el asombro le dificultó creerlo. Percibió otro sentimiento. Una pequeña zona vacía se llenaba. A pesar de las dificultades para seguir el curso de los instantes de bienestar, pudo reconocer que acababa de saldar una de esas deudas con uno mismo. Por años se había propuesto, sin lograrlo, venir a este restaurante, Serendipity. Vio las colas de orientales y nórdicos esperando una mesa. Apretó el nudo de su bufanda, hundió las manos en el abrigo y sin fastidio se sentó en la acera. Se puso a recordar la comedia que habían filmado en el año 2001. Miró enfrente el local gigantesco de Bloomingdale y los espacios de las ropas y utensilios de invierno que comenzaban a recoger para ponerlos en las secciones de saldos. Le dijo a Antonia, en un susurro sacado de la emoción, que serendipity era una palabra que había nacido en 1754 y no envejecía. ¿Cuántos años tiene?, preguntó la niña. Una pila, respondió él, como Drácula. Quiso jugar sin reírse. Envejecido. Do, de mi clarinete. Se quedó sin aire. Envejecido. Guarecido, en los montones de años y años. Antonia se plantó delante de él, junto a sus piernas estiradas sobre la calle, y le preguntó que qué era guarecido. Apeco buscó aire en las alturas y le contestó: guarecido es guarecerse, refugiarse, ampararse, esconderse, protegerse. Como ahora, estamos guardados por Serendipity y junto a su puerta que se abrirá y nos ofrecerá una mesa. Mejor que las puertas de la ley, ¿verdad, Margarita? Ella sonrió y él se quedó mirando el suelo de la calle mientras Antonia decía: estamos locos. Se acercó a su oreja y, protegiendo la voz del viento y el descampado de la calle, con sus manitas aún formándose, le dijo algo. Apeco, sometido por las parálisis del desánimo, no respondió. Con esfuerzo miró arriba. Les avisaron que podían entrar y recorrió con los ojos lentos los iconos memorables de Serendipity. Quería pensar, con cuidado, en la relación nueva entre los enormes dinosaurios del Museo de Ciencias Naturales que vistos desde fuera ya asustaban, y las latas y reproducciones de Andy Warhol, que adoraban este restaurante y cuyos objetos volvían distinta la comida. El artefacto entre dinosaurio y criatura de guerra de las estrellas que Antonia desarmaba y rearmaba sin cesar. No podía, se le escapaban las ideas. Compartió una quiche con todos y sorbió la Coca-Cola sin prisa. No le sabía nada. No fue la pausa que refresca. Llegaron al hotel y, después de escarbar cuanta migaja de ánimo le quedaba, mostró su ternura, la gratitud, ese amoroso rito que completaba sus deseos y ayudaba a apuntalar el territorio de vida que escogió desde la muerte de su padre. Serendipity. Tuvo una noche interrumpida por las pesadillas, la brisa desatada de las 2 de la tarde y él en una embarcación pequeña de motor fuera de borda con su amigo escritor de Cartagena de Indias, navegando hasta los pilotes de un puente en construcción sobre el río y los remolinos que se llevaban el arca y el barco de rueda de Noé León. Cuando se levantó, había tomado la decisión. Con explicaciones escasas, les dijo que cambiaría el pasaje y retornaría a Bogotá, que algo en su salud no estaba funcionando.
Con abundantes amores expresó su gratitud por el inolvidable peregrinaje. No permitió discusiones y aceptó que lo dejaran en el aeropuerto. Ahora conocía las torturas. Un alivio de un orden desconocido lo poseyó cuando el avión descendía. Una llovizna apretada enredaba más la movilidad del tránsito en Bogotá. Calles destrozadas, grúas quietas, trancones, desvíos y la claridad extraña del alumbrado público colándose entre el agua. Otra vez la recuperación de las sensaciones. Vuelta a casa. Regresar. El conductor del taxi lo vio cansado y tomó la valija para entregarla al portero. Este lo saludó y llevó el equipaje a su puerta en la primera planta. La dolencia predominaba y le impedía reconocer el paliativo, o las alegrías dispersas de llegar, de aligerar lo que el viaje ponía en suspenso. Abrió la puerta y exploró la pared con la palma de la mano mientras daba con el interruptor. Lo oprimió, y allí estaba lo que dejó, la mesa pequeña, la sala de espacio recogido, el estante con las tazas, los carteles que celebraban su entusiasmo por algún filme, la fotografía de cuerpo entero que casi ocupaba la altura de la pared y arrojaba un ánimo alegre. Gabriel García Márquez y el fotógrafo Hernán Díaz. Parecían unos invitados satisfechos, de los que no quieren irse y abrazan al anfitrión. Ahí en la pared lo esperaban. Lo único que deseaba era tirarse en la cama, pero se asomó a la habitación de las alquimias, con su orden geométrico de libros, copias digitales de películas, el ordenador, un PC de pantalla grande. Sobre la superficie reposaba la capa de polvo que delata las ausencias. Y en la mañana, no terminaba de despertarse cuando sus dos hijos, los varones, llegaron al borde de la cama y lo conminaron. Nos vamos contigo al médico. Oyó el contigo como un énfasis, un subrayado doble, y sin fuerzas para discutir fue al baño. Se hizo un aseo desganado y lo cubrió con la colonia que le gustaba. Polo, uno de los aromas interesantes que no se camuflaban con las selvas ni las hierbas aromáticas. Invención humana, olor de la época. Se sabía tan desbastado que cuando el facultativo, le gustó decir facultativo, dijo sereno una receta que suponía lo indiscutible de una orden. Nos vamos para el hospital. No preguntó nada, ni se opuso. Aquí la percepción única es que se entregaba esa parte del destino ignoto, sin señales, pura revelación. Exámenes y exámenes, un drenaje que le gustó, que le quitó el peso en el vientre. Días de reclusión en el hospital con los anuncios de sus amigos periodistas que referían la noticia de su salud averiada en un hospital. Él, que nunca fue al médico. La presencia de amigos que no veía hace cuánto le llevó a la preocupación de que algo no le habían informado estaba sucediendo. Entre imprecisiones y esperas del diagnóstico en el hospital, se acabó su paciencia. A una amiga de todos los tiempos que fue a verlo le dijo: esto se complicó. La fortaleza y los cimientos que puso al ánimo se derruían con el paso de los días. La luz sucia, al amanecer colándose por las persianas, el mal dormir de los hijos que se turnaban para acompañarlo en un sofá frío, la enfermera y su saludo risueño de rutina, la imparcialidad simulada de los médicos, la actualidad que poco a poco se le fugaba en el televisor de la habitación con sus noticieros donde la única jerarquía es la noticia. El anudamiento de los hilos de la vida cuando recibió a su amigo Álvaro Medina y rememoraron la noche en que se fueron por las avenidas de la ciudad recién hecha, a la sala donde proyectaban los 400 golpes, y ese niño que corría y corría hasta que prendían las luces. Allí estaban los dos, después que se desocupó el cine, los dos mirándose sin saber qué hacer con tanta felicidad y tanta ternura y tanta tristeza. Y se devolvieron a sus casas caminando porque había terminado el horario del transporte público colectivo y no tenían para un taxi. Caminaban sin poder hablar de esas imágenes incrustadas en los ojos, en el alma, y el rumor de la corriente indetenible del río, y el aroma a caimanes en celo, y las flores de los árboles tapizando las calles. Y de repente, saber que lo habían despertado sus propios gritos en la pesadilla. ¿Qué quedaría con tanto por escribir? Tantas películas le dieron la clave de la solemnidad que acompañaba al médico ese mediodía de lluvias y luz sucia, donde el clima destemplaba los jirones de la existencia. El hígado estaba sitiado por el cáncer. Abrir, dijo abrir por referirse a la cirugía, es un padecimiento inútil. Sintió que lo expulsaban del hospital. Nunca lo expulsaron del colegio. Apeco no tuvo tripas para preguntar cuánto tiempo le quedaba y si había tratamiento para curar o para alargar. Se quedó en silencio, como tantas veces en que su respuesta a un malentendido sentimental, o a un reclamo de trabajo, o a una crítica literaria era quedarse callado. Nunca se dio a romper la coraza de mutismo
por mucho que lo hirieran las palabras del otro. Esos reclamos que al repetirlos aumentaban su filo, su innecesaria crueldad. Cuando volvió a la casa, estaba más impedido. Una enfermera lo acompañaba de día y otra hacía turno de noche. Se aburrió pronto de las pastillas y las cucharadas, y su voz seductora, que se oía en programas de radio nocturnos, empezó a desvanecerse. ¿Qué quedaba? Soportaba una especie de presente inmóvil en el que desaparecieron los días y las noches, como si el tiempo se hubiera trabado para él y se hubiera convertido en una acechanza. Reconocía un estado de rabia sin salida y se frotaba una mano contra la otra. Algo parecido al olvido se instalaba en su mente. Se demoró en reconocer que su hija Margarita, de la cual se había despedido en Nueva York, estaba ahora acá, con él. Vislumbró entonces que el final se acercaba. Se dio cuenta de que Antonia entraba a la habitación y verlo, y con ella las hijas de Olga, su otra hija, Alicia y Gabriela, de 7 y 5 años, quienes le preguntaban que cuándo se iba a levantar, que cuándo iban a cine. De vez en cuando abría los ojos y se quedaban quietos, ostiones moribundos con las aguas opacas de los manglares. Por el internet no llegaban noticias, entonces fui a verlo. O fui a que me viera. Las calles con automóviles. El portero del edificio donde vivías. Vivías, sin saber a quién entregarle la correspondencia. El mundo siempre extraño empezaba a prescindir de ti. Una cobija liviana te cubría. Habías adelgazado. Me preguntaste por el paquete con cinta de regalo que estaba al lado de una cuchara en la mesa de noche. Esas cucharas que fuera de la mesa del comedor y las comidas adquieren una soledad extraña. Abrí por un extremo el papel azul y te dije, Vivaldi. Me quedé en silencio acompañando tu silencio sin regresos. No encontré manera de despedirme y en puntillas innecesarias salí con la tristeza de que estabas más al otro lado, ese donde las palabras no llegan y el tiempo se sale de los relojes, de sus cuerdas repetidas. No había manera de que este lado te importara más. Alicia se coló a tu habitación. Insistió en darte las buenas noches. Al momento salió desolada y me confió. A Peco no me conoció. Después Antonio y Gabriela dijeron lo mismo. La esperanza del milagro es obstinada y le pone a la existencia un toque de complejidad de la cual parece, cuando queda prevista por las certidumbres de una racionalidad vanidosa. Además, la negación del milagro ennoblece el sufrimiento. ¿Lo sabías? Volví al otro día y conjeturé que tú, a Peco, no tendrías ya días, ni horas, ni soles, ni noches. El mismo portero, un hombre con la cortesía rural, sin las intemperancias de la urbe, me atendió. Alicia estaba en la sala de la recepción. Le pregunté qué hacía allí. Me respondió que la madre estaba allá. El allá recibió la nota de un gesto de su mano que indicaba el apartamento de Alberto. Me sorprendió que se hubieran desprendido de la televisión del portero donde pasaban unos dibujos japoneses. Alicia es concentrada y por eso a Peco la llevaba a cine. No hablaba, ni hacía ruido de papeles y papas fritas y dulces. Ahora armaba un globo de helio, de juguete, y lo cargaba de mensajes. La sentí mirarme como si buscara algo en mi rostro. Entonces dijo, a Peco se murió. Me hice el desentendido en tanto las sustancias del dolor estragaban las zonas desconocidas que nadie sabe que tiene. Vi la sombra en su rostro de niña, que por primera vez se enfrentaba a lo inexplicable, un misterio que no producía curiosidad como el ratón Pérez o el niño Dios de diciembre. Vi la tensión entre su inocencia que se defendía de los apresuramientos de la realidad y aceptaba una devastación. Su mirada exploraba respuestas en mi cara de palo, congelada por lo inevitable de la aflicción, y repitió, a Peco se murió. Yo, que me había disfrazado de lámpara en la oscuridad, de risa suelta en el llanto, de rey en la necesidad, de cherezada en los insomnios, de soldado en los ataques, yo, su amigo, el amigo de Alicia, salió corriendo al sótano a llorar y a orinarme en los pantalones como un borracho desamorado que se abraza a sí mismo para padecer la indiferencia del mundo. Fin de la historia. Vaya, hay partidas en que uno pues sabe que llegan. Otras nos llegan de improviso. Pasa mucho tiempo antes de que aceptemos que ellos ya no están. Que llegará el momento en que tampoco uno esté. Para... Bueno, aquí hizo Nicolás Trejos.
numeral paro nacional. Muy bien, Nico. Bien. Y para Cito Speak, mi abnegada compañera. Hoy no hubo muchos comentarios, creo que no hay ganas de hacerlo. Ujú. Para todos y todas ustedes que en algún lugar de este vapuleado planeta dedicar unos segundos a vernos, unos minutos a vernos. Muchas gracias por su tiempo. Y esperemos como siempre al Cordi Abel, a ver con qué nos llega mañana. Tal vez algún clásico o a última hora cambie. Feliz noche a todos ustedes.